de esta tarde los podríamos llamar la trilogía americana. Pues provienen de tres universidades altamente representativas de otras tantas naciones del continente americano, en donde se lee y se escribe precisamente en las tres lenguas más habladas del continente, el inglés, el portugués y el español, que simbolizan, por así decirlo, la inmensa diversidad de ese continente. Desde la Universidad de Nevada nos acompaña en la red de Estados Unidos, nos acompaña la doctora catedrática y escritora Susan Vargas. De la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, el doctor, profesor y escritor Ricardo Zamora Alvear. Y desde la Universidad de Lima, del Pacífico en Lima, Perú, el profesor, también profesor, doctor y escritor Ángel Pérez Martín. Muy bien. Cuando me dijeron que tenía que hacer la entrada de estas tres personas, tuve grandes dificultades para hacer una síntesis e intentar reducir un poco su currículum, porque soy impresionante. Así que me vais a permitir la licencia de que me extienda un poquito más presentar las cadenas. Lo que habéis dicho que no, lo voy a intentar. Bien. En primer lugar, va a intervenir la doctora Susan Vargas, de la Universidad de Nevada, como he dicho, con la ponencia que ha titulado La otra verosimilitud cervantina. Susan Vargas se doctoró en filosofía en el prestigioso Hunter College, perteneciente a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y su tesis doctoral fue premiada por el programa de lenguas hispánicas y uso brasileñas de la misma universidad. Actualmente es catedrática de estudios hispánicos en la Universidad de Nevada. Pero antes de llegar a la Universidad de Nevada ha recalado en muchas universidades y ha tenido cargos en la prestigiosa Universidad de Yale, en Connecticut, en la Universidad Estatal de Nueva York, en la Universidad Privada de Fordham y últimamente es catedrática visitante también en la Universidad de Yale. Es autora de 3 libros monográficos: Suicidio en España, El Pulpus Hermético y 3 poetas españoles, Francisco Aldana, Felipe de León y San Juan de la Cruz, y el libro Derecho a la Historia de los Quijote de Cervantes, en lo que transmite su enorme conocimiento que tiene sobre la literatura española de los siglos XVI y XVII. Además, ha publicado multitud de trabajos y entrevistas especializadas, participando activamente en infinidad de congresos y simposios. Pertenece a varias asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con su campo, tales como la Asociación Internacional de Hispanistas, la Asociación de Cervantistas, la Asociación Internacional Siglo de Oro o la Asociación Americana para el Estudio del Renacimiento. También pertenece a la prestigiosa Cervantes Society of America. Es muy importante porque esta universidad que fue fundada en 1978, tiene como su principal línea de trabajo el buscar el encaje que Cervantes y su obra, no solo el Quijote, principalmente su obra, el Quijote, tiene en el mundo actual. Hay que recordar que Cervantes escribe el Quijote en los siglos acabados del siglo XVI y XVII y que ahora está de plena actualidad, pero de ello es este congreso que estamos ahora haciendo, estamos en él. Y que han hecho esos trabajos a través de la Red Hispano Cervantes, que gozan de un enorme prestigio internacional. Como ven, todo un lujo el poder contar entre nosotros con la presencia de la doctora Reina, que va a escuchar una titulada La otra verosimilitud cervantina. Doctora, muchísimas gracias. En verdad quiero agradecer a todos los que nos han invitado. Sí, porque los que nos han invitado y nos van tratando también nos dan muy buena acogida. Gracias a todos, particularmente por organizar y hacerlo todo. Pues empiezo. El concepto de verosimilitud se entiende mayormente por lo real, un enfoque en lo real del texto ficticio. Pero los teóricos renacentistas le siguieron a Aristóteles para postular una segunda acepción al vocablo, una obra de arte en letras tan coherente y perfecta que sus hechos comienzan a pesar de su irrealidad.
Alonso López Pinciano privilegia esta segunda acepción del vocablo, diciendo que lo más esencial para la poesía, entendida como invención en prosa o en verso, es causar admiración frente a esta perfección interna. El italiano Sebastiano Minturno propuso manipulaciones de esta segunda verosimilitud, porque hasta cuando los hechos sean allende nuestras imaginaciones, hacen más bellas las tramas si parecen coherentes. Y añade Minturno que lo más importante es la lógica interna que permita una catarsis estética. Así que en la época de Cervantes, hay dos puntos claves para esta otra verosimilitud: la coherencia en la estructuración de los hechos y un juicio de admiración por parte del lector. Quisiera revisar 3 pasajes de asuntos maravillosos, uno de cada una de las 3 novelas cervantinas, las 3 novelas extendidas, la Galatea, Don Quijote y el Persiles, para destacar cómo el autor perfecciona su técnica con esta lógica interna de lo irreal y cómo guía al lector a un juicio estético favorable. Una lectura cronológica revela una pericia cada vez más experta en el tejer lógico, aunque para la segunda característica, el empuje narrativo a la admiración, da el blanco Cervantes en su segunda novela por una razón específica, como veremos. El primer episodio son las exequias para el poeta Meliso en el libro 6 de la Galatea. Este es una maravilla procesional, con elementos presentados en serie: el sol dorado de la aurora, una bocina que los llama los personajes vestidos de luto a juntarse. Sí, ¿No sí. más quieren? Sí. Lo siento. Nada más. Y los nombres de unos cuantos de estos personajes, luego el guía enfatiza la solemnidad de los ritos por separarles en 2 filas, varón-hembra. La voz narrativa destaca la dicotomía razón versus sentimiento y nota un silencio maravilloso. Y cada vez que digo la palabra maravillo, maravilloso, admiración, es por encontrarla en el texto en ese mismo momento. Van a notar cómo lo pongo énfasis cada vez. Hay descripciones que se contradicen de inmediato por alegar la imposibilidad de describir lo que se acaba de describir. Inefabilidades inexplicables que sirven solo para enfatizar la supuesta magia del momento. El desfile se mueve a paso medido con destino al Valle de los Cipreses. Se describe el lugar sagrado en términos geométricos precisos y se observa con admiración. La prosa es llana y simple, con adjetivos y epítetos. Lo más complicado son 2 analogías: los cipreses que se separan por rosas y jazmines, tales como las viñas de una viñera, y una fuente de mármol comparable a los de Tivoli y Tenagria. La voz narrativa añade unos cuantos corderos y ovejas, luego nota que estos sepulcros de jade y mármol contienen los restos de poetas divinos, con el más notable, el de Meliso, cuya tumba será el enfoque en lo que sigue. Se celebran ritos, himnos, besos, coronas de cipreses para todos, hincarse de rodillas para besar la tumba y pequeños hogares con incienso. La brisa suave que murmura por las ramas se acompaña por un amén repetido 3 veces, luego 3 más, luego 3 por 3 y otra vez 9, es decir, se repite este número mágico en eco multiplicado. Se termina la ceremonia con un discurso elocuente y maravilloso sobre las virtudes de Meliso. Hay sonidos, voces melífluas, instrumentos de pastores, lágrimas tristes y un cantar dulce de los pajarillos. Otra vez se refiere a la inefabilidad, ahora por la imposibilidad de describir este concepto extraño y triste que se acaba de describir. Unos poemas cantados se escuchan en un silencio maravilloso, apóstrofe a la muerte, la vida como sueño, alabanza de la dulce región maravillosa de ultratumba. El sol empieza a ponerse, pues la elegía en égloga se tiene que cerrar con el día.
Hay otra referencia a razón versus sentimiento y sale la luna. Pero de repente, de la tumba de Meliso viene un fuego grande y maravilloso, una maravilla repentina que deja a todos atónitos. Admiran la visión rara y confusa que sucede ser la musa de la poesía Calíope, quien les asegura que la admiración y sobresalto que experimentan en el momento es una admiración positiva y de ningún modo una visión perversa. Alaba la ciencia poética maravillosa, luego sigue el canto de Calíope. Las piezas de este pasaje se presentan una por una como capas que se ponen con cuidado en la esperanza de impresionar con la acumulación. Hasta cierto punto sirve, porque la escritura es bonita, es de Cervantes, pero la transición entre la parte anterior del texto y estos ritos es abrupta, con poca o ninguna conexión lógica. La escena pintada resulta ser un desfile solemne y ponderado con una imaginería bonita y un uso liberal de los vocablos maravilla y admiración. La repetición de estos no sirve en sí para inspirarle al lector, quien no busca coherente ni mucho menos estéticamente espléndido el pasaje. Es una lectura amena, un poco rara, pero su lógica está conforme con lo que dice Aristóteles sobre tramas defectivas, lo siento Cervantes, es episódica, sin conexión obvia. 30 años después, tenemos la prueba de Montesinos en la segunda parte del Quijote. El primer contraste obvio es la transición lógica a esta escena. Después de pasar 3 días con los recién casados, Basilio y Quiteria, el protagonista quiere ir a ver la cueva de Montesinos, que se relaciona a la novela por 2 razones: su inclusión en los libros de caballerías ya mencionada antes de la novela y su cercanía geográfica al paradero inmediato de los personajes. El primo humanista de Basilio guía al caballero y a Sancho. Llegan a la cueva y los otros 2 bajan a Don Quijote. Media hora después lo retraen en estado dormilón, lo despiertan y le piden datos sobre su experiencia. Pero el capítulo termina antes de hablar el protagonista y la rúbrica del próximo le advierte al lector que los hechos admirables que va a contar el caballero parecen apócrifos. Solo después de esta duda de autoridad describe su experiencia Don Quijote. Dentro de la cueva encontró otra. Dejó la cuerda con que se bajaba y se durmió. Al despertarse ahí dentro, vio el prado más lindo jamás creado por la naturaleza. Tuvo que tocarse a sí mismo para asegurar de que no fuera sueño. Desde un palacio apareció el anciano y venerable Montesinos, alabando así, luego de inmediato, casi puesto en ridículo, con la descripción de su rosario enorme. El hipérbole descriptivo, prado divino, palacio sombroso, anciano respetado que camina con paso exageradamente lento, termina con lo ridículo del rosario con cuentas tamaño de nueces y juegos de avestruz. Le hace al lector reírse y el efecto es dejar las defensas por la estética cómica que está en plena conformidad con el tono ya establecido en la novela. En la Galatea el estilo cambió abruptamente para la maravilla de las ceremonias, pero aquí el fluir narrativo es preciso, tanto formal como sustancialmente. En el relato interior contado por Don Quijote, Montesinos le dijo al caballero que los habitantes de la cueva, todos hechizados por Merlín, le habían esperado. Así que otra vez Cervantes liga la maravilla interior de la cueva a la ficción exterior de la novela. Sentado en un debate entre Sancho y Don Quijote sobre la fábrica originaria del puñal con que Montesinos sacaba el corazón de Durandarte. Discuten los dos, luego Cervantes mete un comentario teórico al ponerle en boca de Don Quijote un vocablo preciso sobre la coherencia narrativa. Y cito: esta averiguación, lo del puñal, no es de importancia, ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia. Fin de cita. Lo que queda de la narración son unas cuantas notas cómicas sobre Durandarte y Belerma. Y la palabra clave aquí es contexto,
no he visto ninguna edición, ni la de Rico, que tiene todo, ni la de Isaías Lerner, cuyo interés en los vocablos particulares era enorme, que comente este uso del vocablo, que lleva sentido teórico literal de cohesión narrativa. En un solo diccionario de 1853 se encuentra la definición. Es algo conforme en un todo con lo que habían dicho otros en un pleito legal. O, y aún más relevante, la segunda sección, y cito, la serie del discurso, el tejido de la narración, el hilo de la historia, fin de citar. Es decir, Don Quijote comenta literalmente la coherencia de su historia maravillosa en la cueva. En cuanto a la creencia por admiración, las reacciones de los oyentes interiores le ofrecen al lector varias opciones y una libertad para su propio juicio estético. Lo único que teníamos en Galatea era el escuchar en un silencio maravilloso todos los presentes. En Don Quijote, el primo humanista duda de la veracidad de tantos hechos en tan poco tiempo, en la cueva, solo para insistir Don Quijote que estaba ahí abajo por 3 días. Sancho Panza duda de todo, y aún más cuando el protagonista dice haber visto a la Dulcinea encantada. El narrador confirma que Sancho ahora sabe que todo es falso, y el escudero lo llama disparate. Replica Don Quijote que nunca le escucha a Sancho, pues no le importa su opinión, aunque luego expresa su propia duda sobre el pedir dinero, la compañera de Dulcinea en la cueva. A pesar de que Montesinos le aseguró de que hay necesidad en todas partes, este dato le pareció raro. Así que dudan, en cierta medida, los tres, y en los capítulos que siguen habrá más comentario crítico por parte del narrador, traductor, personajes y hasta Cideamete, cuyos apuntes en su manuscrito expresan dudas a la desconfianza en el caballero. Los debates sobre este episodio siguen hasta el final de la novela, con el autor acordándonos de la maravilla y de sus múltiples lecturas. En contraste con la escena de maravilla en la Galatea, la de la cueva en Don Quijote sí se teje con el resto de la novela, transición lógica desde lo que la precede e interés constante hasta el final. Su retórica descriptiva reza con lo incrédulo, pero se demanda con humor, lo que hace más aceptable su extrañeza. Todas las autoridades expresan sus dudas y los personajes toman posturas nítidas pero diferentes. El lector no se siente obligado a la admiración, porque puede aceptar, rechazar o mezclar en parte o en todo estas voces. Hasta el protagonista nos ofrece la opción de dudar. Esa lectura narrativa es lógica, como se comenta el mismo caballero al narrar con su uso del vocablo contexto. Y conforme los teóricos del siglo XVI, este episodio sí es una maravilla de los simios. Es además una muestra de pericia en convencer de lo irreal por, en gran parte, no insistir en su verdad. Y ahora, al Persiles, con su sueño de Periandro. En este texto, Cervantes se ofrece eco por sus personajes de la misma teoría sobre la verosimilitud por admiratio, a la vez la adapta. El italiano Rutilio les dice a los otros viajeros, y cito, «Temo que, por ser mis desgracias tantas, tan nuevas y tan extraordinarias, no me habéis de dar crédito alguno». Pero Periandro le responde, y cito otra vez, «En las que nosotros nos han sucedido, nos hemos ensayado y dispuesto a creer cuantas nos contaron, puesto que tengan más de lo imposible que de lo verdadero». Fin de cita. Ampliando el juicio de mi turno sobre los eventos allende la imaginación que mejoran las tramas, el personaje cervantino destaca como preferibles los hechos imposibles. Luego añade la experiencia que le permite al lector tomar el salto de fe extra. Aprovechándose de este mismo público visto para creerlo todo, Periandro les narra sus experiencias antes de conocerlos. Empieza en medias res, durante unas bodas, con un desfile de barcos representativos de figuras alegóricas.
Este evento de la historia interior se interrumpe por un episodio en la novela exterior, cuando el padre Antonio le amenaza a la hechicera Zenobia y el narrador describe el pasmo sentido por esta frente a una daga desnuda en las manos de un español colérico. Era una cita, lo siento. Una vez resuelto este punto de la novela externa, vuelve el protagonista a su historia. Así que desde el comienzo, la narración interna está tejida a la externa, la que es en sí una ficticia, el mismo libro que leemos. Siguiendo con esta técnica, de inmediato hay otra interrupción, o una paralela a la anterior, pero esta dentro de la historia interna, cuando 50 ladrones atacan y llevan a 4 mujeres de las bodas. Los hombres los persiguen, hay una batalla en el mar, se pierden las mujeres y los hombres deciden hacerse piratas de la justicia. En este momento, 2 oyentes ofrecen sus opiniones sobre la historia interna. Arnaldo pide un descanso por ser las tribulaciones tantas, pero Transila quiere más. Se privilegia el parecer de esta y sigue la narración interna del próximo capítulo. Un compañero del barco intenta suicidarse. Luego el grupo se encuentra con el rey de los daneses de Emporio, cuya mujer le había puesto los cuernos. Después se dan con otro navío que contiene 40 hombres ahorcados, descritos como frutos extraños pendientes de los mastíes. El destino de estos se decidió por 13 mujeres lideradas por Sulpicia, sobrina del rey de la Lituania. A estas acciones incrédulas se entrelazan comentarios sobre la fortuna, el libre albedrío, la fama, el dinero, la imaginación y la virtud de la generosidad. La combinación de charlas cotidianas y filosóficas con acciones extraordinarias sirve para hacer más plausibles estas. El próximo capítulo abre y se cierra con quejas del oyente Mauricio sobre la historia de Periandro, pero de nuevo Transila dice que quiere más. Sigue Periandro para describir a los marineros cansados y llevados por el sueño y el silencio, dentro de lo que admite su extraña peregrinación, es decir, nota la rareza de su misma narración. El próximo episodio fantástico es una tormenta al mar que incluye los monstruos pescados que se llaman gánsteros, a quienes se tienen que espantar con ruido antes de que traguen por completo el navío. Realizada esta valentía, se duermen todos para despertarse el próximo día al lado de una isla hermosa. Y ahora las descripciones del narrador interno Periandro se hacen sumamente poéticas, con una metáfora tras otra. Las arenas de la isla son oro y perlas, los ríos, diamantes, las hojas de los árboles, rubíes y todas estaciones en flor a la vez. El ya cansado de escuchar la isla lamenta la ausencia del máximo crítico Clodio, solo para oír otra vez a su mujer Transila defender la historia, mientras otro narrador, el de la novela exterior, explica que las historias largas, hasta cuando sean buenas, pueden irritar. Es otra muestra perfecta del dispositivo en tejer la narración interna con la externa, una técnica que empezó en el Quijote, pero aquí es mucho más pulida y hecha con toda eficacia. Frente a estas voces críticas, Periandro defiende su historia, pero antes de proseguirla, advierte de una falta intelectual y social de su público interno y dice, y cito, a lo que resta por decir, falta entendimiento que lo perciba, y aún decías que lo crean, imbecilita. Y en verdad es difícil creer lo que se queda. Desde el escarpamiento de la isla aparece un carro tirado por 12 poderosísimos ímidos que llevan la hermosa sensualidad, cuyas compañeras arrebatan y llevan a los marineros. De repente aparece su hermano de Periandro, Auristela, vestida de castidad. Estas dos figuras alegóricas, sensualidad y castidad, funcionan como eco lejano del desfile de barcos con que empezó su historia. Pero ahora viene el clímax de la misma historia interna, cuando dice Periandro que en este momento le faltaba la capacidad para hablar y se despertó.
en el mismo navío suyo con todos sus compañeros. Las reacciones del público interior son varias. Constanza le pide clarificación. ¿Los viajes? Y la respuesta de Periandro, sí, porque todos mis bienes son soñados. Es notable que esta admisión de sueño tenga el efecto de convencerle al antes crítico Mauricio a aceptar la historia y comentar la fuerza de la imaginación que le dicta las verdades a la memoria. Arnaldo, quien antes quería descansar, ahora pide más historia, pero sin sueños. Vuelve Periandro a contar más hechos supuestamente reales, aunque igualmente aún más fantásticos. Así que en el Persiles, Cervantes incorpora sin dificultad una maravilla absoluta onírica por hacerla parte de otra historia maravillosa que comentaron en términos críticos los oyentes anteriores de la novela, también llena de episodios incrédulos. La única distinción es el estilo sumamente poético de una parte de la subhistoria. La vasta revelada por onírica no se cuestiona ni su belleza, ni su cohesión, ni su realidad. Y creo clave que nunca nos indique en dónde precisamente empiece este sueño. ¿Es todo lo dicho sobre la isla o solo después del comentario de Periandro sobre lo que resta por decir? No sabemos nunca. Para resumir, a lo largo de su carrera, Cervantes perfecciona la estructuración de una maravilla verosímil. La falta de cohesión narrativa de la Galatea da paso a una integración lúcida y única en el Quijote, con un comentario teórico clave sobre la importancia del contexto de la historia. El Persiles es una composición nítida con todos sus elementos tejidos en una historia lógica, al menos en términos de estructura, por y a pesar de sus maravillas. La armadura narrativa es idónea. En cada una de estas novelas, Cervantes también modela la percepción del texto, el admirable, de modo que muestra mejoramientos estilísticos en el libro, aunque no hay, creo, una cronología directa en cuanto a los resultados en este aspecto. Los personajes de la Galatea escuchan en un silencio maravilloso, pero a los lectores externos no les contagia esta postura. El autor menciona dos veces la dicotomía razón versus sentimiento, sinónimos o por lo menos un reflejo de la dualidad, coherencia y admiración, pero no explora explícita ni implícitamente su sentido ni su relación. En la última novela, Persiles, tenemos varias opciones frente a la historia: seguir a Transila y querer más, o a Mauricio para criticar solo para prendernos al final frente a la fuerza de la imaginación. Pero las maravillas no se niegan, ni se cuestionan, y hace falta la libertad de dudar. Y eso sí tenemos en el Quijote, porque ahí plantea Cervantes una maravilla convincente por no insistir en su verdad. Al contrario, se cuestiona repetidamente y las sutilezas de las opiniones anteriores permiten simultáneamente la duda y la fe. Los personajes conforman una red escéptica que se extiende al lector, y con ellos Cervantes nos enseña a suspender la credulidad por reconciliar estos opuestos, duda y creencia en la mente, donde sí pueden vivir juntas. Es una coincidente opositor sumamente secular y estética, y esta es la ficción en su estado moderno, primordial y ya perfecto. Más que una verosimilitud, es otra verdad, coherente y convincente, creada más que representada y para admirar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Reina, por su magnífica disertación. Antes de seguir, me voy a hacer unas preguntas ahora, pues es mucho mejor cuando los tres intervinientes hayan hecho su ponencia, abrir un punto de diálogo, de debate y hacer las preguntas que os oportunas. Así que además seguir un poco con la marcha que teníamos planificada. El segundo ponente es el doctor Miguel Ángel Zamora Alvear.
Pero antes de hablar de su currículum, quisiera daros un dato biográfico que nos dio a ley que nos hace entender a todos. Y es que es natural de La Mancha, concretamente de Vizcacañas, pero que ha vivido aquí en Alcázar de San Juan muchísimo tiempo, porque sus abuelos son naturales de aquí. Sí, es cierto, mi padre. ¿Y tu padre? Y mi tía. Y su tía. Ah, tía. También ahí. Aquí su tía es la que me casé. En la calle del Príncipe. Número 6. Número 6, pues más muy bien, doctor. Mire, Miguel Ángel Zamorano Era viene de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y nos va a hablar del reverso trágico de la comunidad quijotesca. Es licenciado en dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Es máster en lingüística general y lingüística española en la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en teoría, historia y práctica del teatro por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el año 2009 es profesor por oposición en la Facultad de Letras, Departamento de Lenguas Neolatinas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en donde desde 2012 es miembro permanente del programa de posgrado en Letras Neolatinas. Ha dirigido varios másteres universitarios y tesis doctorales. Coordina y es el investigador principal del Grupo de Investigación en Estudios y Traducciones del Teatro Español en el Centro Nacional de Pesquisa de Madrid. Sus principales áreas de trabajo son el texto teatral, la teoría y práctica de la dramaturgia, el teatro del siglo de oro, la literatura española y, por supuesto, las obras de teatro. Temas todos a los que ha dedicado infinidad de artículos y trabajos. Es autor de un libro que en Brasil se lee mucho y tiene mucha difusión, que es el Teatro de Díaz Gómez, mirada sobre el teatro brasileño contemporáneo. Y tiene publicadas en Canadá varias obras teatrales, entre otras El orden anéxico y La vesícula de Aristóteles, con la que consiguió la tesis en el premio de la Sociedad General de Autores Españoles en 2002. Ha participado en multitud de congresos, foros y simposios internacionales, muchos de ellos relacionados con Cervantes y el Quijote. Y tengo entendido que es un asunto colaborador con el Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Pues, doctor Zamorano, cuando quiera, escucharemos con gusto su ponencia titulada La retórica de la música teatral. La comunicación es el reverso trágico de la comunidad quijotesca. Antes de nada, quiero agradecer a la Asociación Latina de Alcázar de San Juan y a Carlos por organizar este congreso y también por invitarme a una ciudad que, como han dicho, pues es una ciudad muy entrañable y en la que he pasado parte de mi infancia y adolescencia y juventud. Y para mí es muy ilusionante volver después de tantos años a hacer una contribución en este congreso. Bueno, lo que les voy a leer no es el resultado de una investigación acabada, sino más bien algunas ideas de una investigación que está en marcha y que surge a partir de algunas cuestiones, algunas preguntas sobre un libro que, por un lado, tiene un componente eminentemente cómico, ¿no? Con una serie de procedimientos burlescos, paródicos, que dominan casi toda la novela, pero también del que se desprende, desde mi punto de vista, pues un cierto sentido trágico o una cierta melancolía, un aire de desengaño de las ilusiones, ¿no? Entonces, la idea que intento trabajar es la de entender el significado del héroe ridículo. A partir de la pregunta de qué es un héroe, que es una pregunta muy difícil de contestar, y específicamente el Quijote, ¿no? Don Quijote, que parece un héroe o que aspira a ser un héroe, pero que no consigue serlo como a él le gustaría, ¿no? Por tanto, comienzo con el primer apartado, la aspiración heroica. La necesidad de ser o sentirse héroe ha sido explicada por antropólogos, filósofos, psicoanalistas y mitólogos. Sería imposible detenerse para indagar los pormenores de esta fundamentación, pero hay consenso en admitir que se trata de un universal antropológico, de una pulsión de la mente
verificable en muchos individuos de épocas y culturas distintas. El lugar de esta manifestación en la historia ontogenética coincidiría con la infancia, momento donde el individuo en formación siente el impulso de trascender sus límites, percibirse superior a la media y luchar para diferenciarse de quien tiene a su lado, emprendiendo actos valerosos para que la comunidad lo distinga, elevándolo al lugar merecido. Lo heroico no puede resultar fácil y sin riesgo, por eso todo candidato coquetea con la apoteosis de un yo triunfante en gloriosos sacrificios imaginarios. Ese devaneo no es más que una ilusión compensatoria a través de la cual cree diferenciarse de millones de seres casi indistinguibles. Superar lo que limita, vencer lo que aflige, alcanzar fama para vivir en la memoria colectiva, implica saborear el embriagador anhelo de inmortalidad, una fantasía de omnipotencia de la que será oportuno distanciarse y apelar a la risa, destinada a desmitificar lo profundamente erróneo de tales estrategias. Pues esta no se ríe de la muerte en sí, sino de la ilusión de inmortalidad. Aquí cito a dos autores que hacen este comentario. En la mente infantil, lo heroico avanza hacia la convicción de la particular valía, que no es sino una necesidad profunda de individuación y reconocimiento. ¿Pero qué tiene que ver esto con Don Quijote? ¿Es acaso la recreación literaria de un trastorno de omnipotencia encarnado a destiempo en un cuerpo de edad avanzada? El nacimiento de Don Quijote corre paralelo a la definición de Alonso Quijano y posee las connotaciones simbólicas del renacimiento de un ser con características superiores, con un propósito claro y definido en la vida y un foco para dar sentido a cada uno de sus actos y pensamientos. A partir de su recreación, Don Quijote se percibe como un destino, circunstancia insólita para la mayoría de los mortales, cuya pregunta por su destino constituye fuente de esforzadas y falaces mitologías del yo, cuando no de elaboración de relatos explicativos, autobiografías para dar cuenta de alguna unidad en medio a un caótico laberinto. Don Quijote, sin embargo, siente una cohesión inquebrantable de la que emana una fuerza que está fuera de la razón y sobre todo por encima de ella. Claro, es obvio recordarlo, Don Quijote no es una persona, sino una idea literaria que hace referencia a un concepto de persona y a la representación de pulsiones y fantasías arquetípicas. Por aquí llegamos a la conexión de Don Quijote con lo heroico, en la subordinación de una vida a una idea elevada que se convierte en el impulso generador de sentidos. Don Quijote difiere, sin embargo, de héroes mitológicos porque el ideal del caballero andante o errante no coincide con el de aquellos. El héroe épico y trágico representa a una comunidad y lucha para restituirle algo vital que necesita. No guarda relación directa con su objeto, sino es a través de lo que simboliza para un colectivo. El deseo triangular del que habló René Girard. Don Quijote concibe su grandeza espejándose en sus admirados héroes. Imitar la caballería andante le permite comportarse como un héroe. Hacer que su vida se organice en función de un ideal heroico. Este propósito, sin embargo, constituye un gesto sin valor en el mundo de la novela, cuyas referencias históricas y culturales poco tienen que ver con los rasgos del mundo feudo-medieval donde este modelo pudo prevalecer parcialmente. Es por tanto un personaje seducido por un modelo desprestigiado, cuyos valores se tienen por una antigualla propia de otra época. Ni siquiera el objeto que lo seduce pertenece a un modelo histórico, sino a referentes literarios, aunque también su confusa cabeza los mezcla con personajes históricos realzados por la leyenda como Bernardo del Carpio y el Cid. Al pretender restaurar no solo un mundo desaparecido, sino inexistente,
se pone en evidencia como un sujeto fuera del lugar. Si por un lado pertenece a esa comunidad, por otro, Don Quijote, con su manía de grandeza y extravagante deseo, comunica el rechazo frontal a sus valores y más, el propósito de combatirlos. Aunque cree ser un salvador, se comporta en verdad como un antagonista. Está dispuesto a todo para realizar un ideal, aunque nadie se lo ha pedido. Así surge el problema de la legitimidad. ¿A quién representa? ¿Quién sigue su ejemplo? Nos encontramos ante una rara situación. La novela traza la dudosa hazaña épica de una causa sin seguidores. ¿Qué causa es? La define el propio caballero al inicio, aunque tiene un carácter vago y excéntrico. Su objeto es demasiado abstracto y cuando lo ven por los caminos o lo escuchan en las ventas, nadie excepto Sancho lo toma en serio. Así que Don Quijote, privado de apoyo comunitario, cuando defiende un principio universal de justicia, equidad, libertad, no representa a nadie excepto a sí mismo, y con esto se define de manera diferente al héroe clásico. Ernest Becker escribió que la sociedad es una desafiante creación de sentidos y que locos son solo aquellos sentidos que nadie comparte. Sigmund Bauman refuerza esta idea, aunque la formula de forma diferente, cuando dice: la locura no es locura cuando es común. Si Don Quijote hubiera formado un grupo al que contagiar su entusiasmo, estaríamos en presencia de un reformador, de un movilizador de masas, tal vez un fenómeno mesiánico. En estas circunstancias no podría ser ridículo y el humorismo tendría que hacer pie en otro lugar o sencillamente desaparecería. Tiene razón Bergson cuando destaca la importancia para el humor de aislar al agente cómico, subrayando su radical equivocación, el desvío inconsciente o de su moralidad o de su raciocinio, para ponerlo en contraste con los valores comunitarios, prácticos, eficaces y compartidos. A fin de cuentas, es más fácil ridiculizar una virtud inflexible que un vicio sin importancia, porque nos reímos más de lo insociable de lo primero que de lo inmoral de lo segundo. Este gesto de aspirar a ser convierte la acción quijotesca en un tema de política de la identidad. Don Quijote administra su identidad para reconciliarla con su voluntad y deseo, a expensas de la razón del otro, la ley comunitaria y la norma pública. La creación de enemigos sería un proceso inherente a la construcción de identidad. Para sostener este argumento, Byung-Chul Han interpreta a Carl Smith, cito: la existencia del ego se debe únicamente a la defensa inmunológica del otro en cuanto enemigo. Por eso Don Quijote necesita crear con urgencia una serie definida y clara de contrincantes a los que combatir y de hechiceros a los que atribuir sus adversidades. Sin embargo, tener más de un enemigo es un signo de división interna que dispersa el ego e impide la manifestación del sí mismo inequívocamente en toda su nitidez. Nuevamente cito a Carl Smith: el enemigo es nuestra cuestión como configuración. Por esa razón debo confrontarme con él en lucha para conquistar mi propia medida, mis propios límites, mi propia configuración. 2. La necesidad de encumbrarse. Como una acción grandiosa no puede existir sin héroes, Alonso Quijano debe desaparecer de inmediato, pues representa una posición bastante humilde de la orden de la nobleza española e impropia para una hazaña de envergadura. Otto Rank percibió agudamente la relación entre la estructura del mito heroico y la manía de grandeza, cuyo núcleo se fijaba recurrentemente en alucinaciones sobre el origen, en las que el origen o se problematiza o sencillamente se rechaza. Yo no soy quien dicen que soy. Mi origen es noble. Yo soy el producto de una conspiración. Mis padres no son mis verdaderos padres, etc. Este rechazo expresa la fractura entre el ser y el querer, pensando la relación entre lo real y lo imaginario. Emprender un proyecto de querer ser otra persona
revestida con rasgos heroicos, requiere un proceso ostensible y ritual de autoencumbramientos que se produce en los primeros capítulos del libro y se refuerza continuamente. La pertenencia a un estado noble es un requisito de la forma épica y trágica. Estar a cierta altura era condición necesaria para, mediante la caída del héroe, la tragedia volverse ejemplar. Con este cambio de fortuna se daba el paso de la felicidad a la desdicha. Causas propiciatorias de la caída eran el orgullo, la arrogancia, la cólera, que vinculado a un acto de intemperancia y desmesura recibía el nombre de iblis. A esta falta de contención, los antiguos griegos atribuían el error trágico, amartía, que iniciaba en el héroe su tortuoso declinar. Este movimiento hacia arriba separa a Don Quijote de su realidad de hombre limitado al espacio y al tiempo, y aunque complica su humanidad cuando lo enreda en una especulación metafísica, también lo transforma en potencia, indicando su condición de ser abierto. Muy distinto a la materialidad de Alonso Quijano, pintada en media página con una secuencia que trasluce un vivir meticuloso y pacato. Por eso, cuanto más Don Quijote anhela el ser, más se ve obligado a prescindir de la razón. Cuanto más se empuja en un intento continuo de elevación, más se topa con lo circundante, que lo atrapa en las fronteras de lo biológico, arrancándole a bocados su sueño, deteriorando su voluntad y sumergiéndole en una mundanidad despojada de sus vilezas. El ansia espiritual tropieza con el peso de cuerpos y cosas, exigiendo un consumo de tiempo en el espacio. Aspira a lo eterno, aunque se topa con la finitud. Además, Don Quijote no solo se convierte en un metafísico con ansia de ser, como se ha sugerido, al administrar su identidad de manera tan sui generis, se proyecta fuera del cuerpo social, tornando sus decisiones controvertidas desde la perspectiva del poder. Cervantes lo mantiene como un personaje cómico, pero dotándolo de un sesgo de profundidad al imbuirlo del deseo mimético de querer ser y parecerse a un héroe de novela de caballería. Cuando lo situamos en una perspectiva que engloba todos los detalles, este gesto pierde sustancia tornándose ridículo. Pero cuando esa perspectiva queda anulada por la acción retórica, la presencia y la fuerza de convicción del hidalgo, lo que podríamos llamar el efecto literario desprendido de su integridad moral y personalidad carismática, se produce un contagio de su mundo fascinado y de su sublimada locura. Su sinceridad, convicción, compromiso, entusiasmo, fe, honesto propósito, Dostoyevski nombra la bondad como rasgo central de Don Quijote, problematizan la risa y su acción se vuelve no necesariamente trascendente, pero sí digna de comprenderse como un humano y necesario extravío mental. Esto hace que una personalidad literaria como la de Sancho sucumba a su encanto. Auerbach escribió que Cervantes, cito, gustaba mucho de estos alardes de retórica cortesana, ricos en ritmos e imágenes bellamente construidos, llenos de resonancias musicales, pero gracias a una larga convención deriva ya un poco de la alta tragedia a lo amable, suave y hasta autoirónico, pero también se pronuncia con seriedad. Los efectos de la retórica del estilo elevado, al mezclarse con los de la retórica paródica, originan en los primeros procesos compensatorios de simpatía, mientras los segundos se burlan del impulso infantil de trascender los límites entregándonos a grandiosas causas. Esta polaridad terminará sintetizando el concepto de lo heroico ridículo. Las fuerzas antagónicas. Un auténtico conflicto trágico, pensaba Hegel, pone en liza dos fuerzas antagónicas de las cuales aparentemente solo una puede vencer. En el Quijote, una de estas fuerzas tiende hacia lo vertical, donde se presume que algo eterno puede conquistarse. La otra es un vector que orienta en la tierra a través de un conjunto episódico donde prevalecen emociones, sentimientos, placeres y pesares. Llenarse de espíritu implica aspirar a la libertad y la justicia como conceptos absolutos.
Vaciarse e ir perdiendo ese anhelo sería el resultado de confrontar la vida con sus pueriles necesidades. Esta tensión entre lo de abajo, histórico y contingente, y lo de arriba, absoluto y eterno, parece un conflicto de dimensiones épicas, que ordena de punta a punta el relato y crea el fondo de sentidos por el que se lanzarán, como en un tobogán de feria, las situaciones humorísticas. Por esto, aunque en la superficie casi todo sean burlas ingeniosas, sucesos impregnados de jocosidad, una dimensión latente de cada aventura explora los límites entre el deseo y lo real, las tensiones entre el espíritu y el cuerpo, lo que uno y otro sueñan y necesitan, como una paradójica e irresoluble condición en la que vivimos atrapados. La risa contra la muerte. Lo que parece estar en juego, al pensar la tragedia, y lo trágico, escribe Raymond Williams, es explorar la respuesta humana que damos al sufrimiento y a la muerte. En el Quijote se dirá que no hay sufrimiento y que la muerte ocupa un punto circunstancial del cierre de la novela con la defunción de su protagonista. No habría razón para forzar una interpretación trágica tratándose de una obra que apuesta por un constante y variado humorismo. Sin embargo, tal vez detrás de sus reiterados procedimientos cómicos habría un hilo que ata estos a esquemas sobre los que se presiente una acción trágica que nunca llega a darse de forma estrepitosa. La novedad sería que no habría una catarsis, sino que se elabora de manera tan lenta que se vive como un proceso naturalmente irremediable, sumergido con falsa conciencia la mayor parte de la vida del hidalgo y no llega en consecuencia a percibirse ni el lento desgaste ni la muerte como efecto resultante del colapso de un vibrante sueño y de una grandiosa pasión. El humor desplegado en el Quijote puede pasar por la argucia que la inteligencia descubre para obliterar la aparición del dolor o cualquier amago de padecimiento en una novela que posee un fondo amargo y un trasfondo de desengaño de las ilusiones. Una de las metafísicas especulaciones sobre la risa sugiere que en la superficie de sus actos y en el enredo banal de cada uno de sus chistes se significa un triunfo inconsciente y parcial de la vida sobre la muerte. La risa obra un aplazamiento liberador con el chorro de un placer revitalizante. Pero al final, porque siempre hay un final, esta representante de los impulsos vitales es vencida. Llega el momento en que el proyecto grandioso no puede ya continuar y ha de entregar la partida, encarar la verdad y aceptar que el juego acaba. La dimensión lúdica se confronta desde el inicio con un ideal destinado irremediablemente a perecer. La historia de Don Quijote surge así como el relato de la vida y muerte de una idea impracticable que desaparece con la persona que la sustentó después de haber vivido acontecimientos de diversa magnitud y significación, hilarantes para muchos, aunque no para el protagonista, que los experimentó con plena vitalidad. No podríamos afirmar que el balance de esta acción compleja sea el fracaso del proyecto individualista, de quien decide gerenciar su identidad, creando un efecto político para el orden de la República, y no podríamos calificarlo de fracaso porque este acontecimiento es el acto afirmativo más relevante que le cabe tomar a una persona y todo lo que ocurre desde el inicio al final, o sea, la propia acción vital que celebramos en cada página de la novela, es consecuencia de esta impresionante y fundamental decisión. Una conclusión provisional: el significado cultural del héroe ridículo. La solución encontrada por Cervantes para unir el estilo alto con el bajo fue, según Auerbach, el humor. Un humor que, como pensaba Freud, se apoya en la nobleza del ideal, suscitado por un más que probable trastorno narcisista y un sentimiento de omnipotencia. En el fondo, la pregunta formulada en el Quijote: ¿qué lugar corresponde en nuestro mundo a los ideales e ilusiones? ¿Qué énfasis debemos darles?
contiene las características de todo dilema fundamental. El sentido de la peripecia quijotesca dice que el ideal y la ilusión constituyen una peligrosa pareja de viaje, sin la cual la vida carecería de chispa y vigor. Cuestiona cómo sería vivir sin esta pareja y apunta las consecuencias de moderar en exceso estas pulsiones, obligándonos a reflexionar sobre lo que pasaría si entregamos por entero su tutela al frío instinto de preservación. Por otro lado, la obra nos muestra los destrozos ocasionados en un hombre entregado ciegamente a una idea y al llamado de la aventura. Es como una advertencia que dijera: si buscas lo que puedes conseguir, ni siquiera te acercas al auténtico ideal. Pero si anhelas sin temor lo absoluto, esa experiencia, aunque te haga vibrar intensamente, también te va a destruir, como toda tragedia enseña en la peripecia del héroe caído, porque en el fondo, secretamente, quiso asemejarse a un dios. Joseph Campbell equiparó en su estudio clásico Las 1000 taras del héroe la novela contemporánea a la tragedia griega. Cito: porque en ambas se celebra el misterio de la destrucción que en el tiempo es la vida. El final feliz es satirizado con una falsedad, porque el mundo, tal y como lo conocemos, tal y como lo hemos visto, no lleva más que a un final: la muerte, la desintegración, el desmembramiento y la crucifixión de nuestro corazón con el olvido de las formas que hemos amado. El ideal heroico puede eludir momentáneamente el sentido trágico de la vida y el terror de saber que todo a su alrededor terminará diluyéndose, como en los sueños. Esta idea, expuesta en el Quijote, está interferida por la constante burla paródica que desacraliza todo acto del héroe dispuesto a glorificarse mediante la violencia y la inmolación. Con el humor se hace picadillo el sentido que aún pueda conservar el gesto heroico y el recurso al sacrificio en el altar de una idea, y se da un paso gigantesco en el proceso civilizatorio al neutralizar la épica de la violencia, mostrando su equivocada desmesura y su vinculación a los valores de un mundo incompatibles con el actual. El humor actuaría como ilusión encubridora de lo trágico y, por otro lado, como estrategia desacralizadora del héroe épico. El hecho de que Cervantes no expulse al loco de la comunidad ni lo victimice, como resultado de la cruel actitud de esta, indicaría, como apuntó Cesario Bandera, que es un claro representante de la mentalidad cristiana, no de la mentalidad sacrificial, arcaica y pagana, y su disposición para acoger al descarriado e integrarlo. Pero tampoco significa disposición para defender las supuestas virtudes de su protagonista. Parece más bien una apuesta contraria al viejo precepto aristotélico de que la poesía era naturalmente de dos tipos: o de celebración de hechos nobles en forma de himnos o encomios, o de acusación mediante invectivas y sátiras. El héroe ridículo con Don Quijote llega para sustituir al héroe épico, la medida de la persona sin atributos destacables ni vicios que lo condenen, la persona que quiere salvarnos, pero que en verdad necesita la ayuda comprensiva del prójimo para salvarlo de sí mismo. Gracias. Que nos va a presentar la ponencia Cervantes en viaje, exploraciones y fronteras. Ángel Pérez es doctor en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios postdoctorales en investigación en el Instituto de Lengua y Literatura de Antropología del CSIC. Actualmente es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico en Lima y hasta el año 2014 coordinador del
del área de humanidades del Centro de Investigación de esta universidad. Él afirma que sus trabajos están en la frontera de la literatura y la filosofía, pero que también se interesa, y mucho, en las humanidades digitales. No en vano ha promovido durante 5 años un ciclo de humanidades digitales en la Universidad del Pacífico, con invitados llegados de todo el mundo. En los últimos años ha dedicado numerosos estudios a analizar las relaciones entre Cervantes y el relato de viajes, el género de relatos de viajes, y entre Cervantes y otros autores de la Edad de Plata de la cultura española, entre ellos Ortega y Gasset, del cual parece ser que es un gran especialista. Es autor de las obras El Quijote y su idea de la virtud y El buen juicio en el Quijote. Además, ha publicado infinidad de artículos en revistas científicas de diversos países. En el año 2004 fue galardonado en Navarra con el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso y en 2009 en Lima con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de Barco de Vapor, pues también es autor de varias novelas infantiles. Su actividad académica e investigadora se vincula enormemente con la literatura en las ciudades y en los relatos de viajes. Forma parte del equipo del proyecto del CSIC Introducción a la poética del relato de viajes en la literatura española de los siglos XIX y XX. Por lo tanto, era de esperar que, como auténtico especialista, su ponencia versase sobre este tema. Cervantes y el viaje, exploración y fronteras. Cuando quiera, doctor Pérez. Eso lo pido. Muchas gracias por la presentación, que no es fácil además hacer en un congreso de estas características. Además quería agradecer porque estas presentaciones tan amables responden a la amabilidad de la Sociedad Cervantina Alcázar de San Juan. También extender el agradecimiento, como mis colegas han hecho, al Ayuntamiento de esta ciudad y a la Universidad de Navarra, en persona al incansable Carlos Mata, que nos ha invitado. Bueno, yo voy a hablar, como bien dicho, sobre el viaje y Cervantes, no solo porque el autor del Quijote era un gran viajero. De hecho, hay un dato biográfico, que es que Cervantes nunca permaneció más de 5 años en una misma población, de manera que el movimiento, el cambio, está presente en su vida, podríamos decir, de forma constante, aunque esto también es una contradicción, y en el fondo estaría esta relación del cambio y lo permanente en la vida de una persona. Una mirada a los sucesos cercanos en el tiempo de la vida de Cervantes nos ayudarán a situarnos precisamente a esta situación vital. Aunque hay que procurar superar, como alertaba Jean Caravaggio, el que la consulta de los datos históricos no sean solamente una información cuantitativa, sino que nos permitan comprender los conceptos que el escritor manejaba y cómo estos se manifiestan en sus escritos. Pero antes de dar este marco histórico de los viajes y Cervantes, quería mencionar que el asunto del viaje en Cervantes ha sido trabajado especialmente por la profesora Sofía Carrizo Rueda en diversas ocasiones, y que la escritora argentina, la profesora Carrizo Rueda, ha mencionado acerca de la evolución y la construcción del personaje. También señala Carrizo Rueda aquellos aspectos del Quijote que lo manifiestan como una personalidad en continuo movimiento. Por ejemplo, el texto Don Quijote y la experiencia del viaje, y como he señalado, algunos episodios como la aventura del barco encantado. Otro autor que me llamó muchísimo la atención ha escrito sobre esta dimensión cervantina es Azorín, quien en el diario ABC, a mediados del siglo pasado, escribió un texto muy bonito titulado Cervantes y el mar, en donde dice
dice, y cito a Sorín: las horas más intensas de su vida las ha pasado Cervantes navegando, con Ulises, con los mismos mares de Ulises, con los mismos azares o mayores de Ulises. Entonces, yo me he permitido hacer esta comparativa cronológica entre la vida de Cervantes y el viaje empezando y terminando, porque no tenemos mucho tiempo, empezando y terminando por las exploraciones marítimas. Cuando Cervantes fue bautizado, en 1547, la actuación castellana en América entraba en una nueva etapa de desarrollo económico. Y ya Colón había completado todos sus viajes hacía 4 décadas. Se había firmado el Tratado de Tordesillas en 1494. Pedro Álvarez Cabral había descubierto el Brasil en 1500. Gonzalo Coelho y Américo Vespucio habían explorado la costa de ese Brasil, de este país, Brasil, y la Casa de la Contratación de las Indias había sido creada ya. Esto fue en 1513. Juan Díaz de Solís había explorado el Río de la Plata entre 1515 y 1516. Vasco Núñez de Balboa había descubierto el llamado Mar del Sur en 1512. Y Fernando de Magallanes había llegado a él renombrándolo como el Océano Pacífico y cruzando el Estrecho Patagónico en 1520. En 1541, 6 años antes del nacimiento de Cervantes, Francisco de Orellana inició la exploración del Amazonas. En los 20 años que transcurren entre el nacimiento de Cervantes y la publicación de su primer poema, se descubren las minas de Potosí. John Hawkins organizaría en 1564 la primera expedición de venta de esclavos a América, y Menéndez de Avilés fundaría la ciudad de San Agustín, en la Florida, en 1565. Para ese tiempo ya se había organizado también el sistema de navegación en convoyes, llamado En Conserva, iniciado en 1543 con escoltas a América. Nuestro escritor ya había vivido en Alcalá, Madrid, y quizá en Sevilla o en Córdoba. En 1569 Cervantes entra al servicio del cardenal Acquaviva en Roma, y el año siguiente, en 1571, combate en la batalla de Lepanto para hacer frente a la amenaza turca. En ese momento, y esto es un hito para esta comparativa que estoy haciendo, Cervantes ya había navegado por el Mediterráneo. Pero, y mientras el autor del Quijote se encuentra implicado en la defensa del flanco oriental del Imperio Español en el Atlántico, se producen o se siguen produciendo hechos memorables. Entre 1572 y 74 Cervantes seguirá sirviendo en la milicia, ya sea en el tercio de Don Lope de Figueroa o en la compañía de Manuel Ponce de León. En el 74 fue expedicionario de Don Juan de Austria y participará de acciones militares en Navarino, Corfú y Túnez. Después de sus peripecias italianas y ya cerca de las costas catalanas, la galera en donde se encontraba fue capturada por el corsario Anaud Mamí en 1575. Y mientras Cervantes se encuentra apresado en Argel entre 1575 y 1580, Francis Drake, en 1577, inicia la segunda circunvalación al mundo. Cervantes luego intentará escapar 2 veces por tierra y otras 2 por mar, hasta que es liberado en 1580 por los frailes trinitarios. Y en esa fecha, Portugal y sus dominios pasarán a ser parte de la monarquía española hasta 1640. Se continúan estos memorables hechos de exploración después de la liberación de Miguel de Cervantes, como por ejemplo el paso del noroeste por John Davis en 1585, o en 1588 fracasa la Armada Invencible en busca del paso del nordeste. También se puede mencionar a partir de 1595 las visitas de los holandeses al oriente y la fundación de la Compañía Holandesa de las Islas Orientales. Bueno, en realidad todo esto nos sirve para confirmar que la portada del Novum Organum de Sir Francis Bacon, que tenemos aquí en la pantalla, muestra un barco que navega a través de las columnas de Hércules, la vía entre el Mediterráneo y el Atlántico, y que nos sugiere precisamente
esta enorme movilidad, dinamismo, esta increíble, podríamos decir, aventura constante en el Atlántico, pero por otro lado también la mirada al Mediterráneo, que es la mirada sobre todo cervantina. En la obra cervantina son anotados precisamente los puertos de Valencia, Cartagena, Barcelona, aquel puerto universal de corsarios, dice Cervantes, que es Argel, Fez, Marruecos, Mazalquivir, Orán, Túnez, La Goleta, Biserta, Trípoli, de Libia, Génova, Venecia, Nápoles, Trápani, Mesina, Nicosia y Constantinopla. A pesar de que Cervantes no conociera todas las exploraciones mencionadas anteriormente, mi intención es de alguna manera señalar que bastaría que él tuviera conocimiento de alguna, lo cual me parece que es una hipótesis muy posible para confirmar su cosmovisión transatlántica, que en el caso evidentemente de él sería vicaria. Pero además de estas suposiciones, tenemos la confirmación del mismo Cervantes, que en el Persiles menciona, por ejemplo, puertos como Groenlandia, Noruega, Islandia y el Ártico. Tampoco hay que olvidar, seguramente ustedes lo recordarán, que en 1582 don Miguel de Cervantes solicita un puesto en América a Antonio de Eraso, secretario del Consejo de Indias, y lo hará otra vez en 1590. Como hemos visto, los viajes y las exploraciones que coinciden con la vida de Cervantes son numerosos y en algunos casos hitos fundamentales. Me gustaría relacionar estos hitos exploratorios con precisamente el cambio de cosmovisión sobre el mundo. Este cambio que transforma la idea medieval de la naturaleza y nos abre a una nueva fórmula de comprensión de la ciencia. Esta enorme revolución es la que vive Cervantes. Y me llamó mucho la atención leer en un texto titulado The Invention of Science, la invención de la ciencia, del historiador británico David Wootton, que señala que la ciencia moderna precisamente se inicia en esa época con los descubrimientos astronómicos, por ejemplo de Tycho Brahe, pero que muchas personas, incluso letradas, no eran conscientes de las mismas. De hecho, Wootton tiene una afirmación que me produjo una enorme curiosidad y es la siguiente, cito a David Wootton: Shakespeare no tenía sentido de la historia, leía a los autores clásicos como si fueran sus contemporáneos, tenía mucha experiencia del cambio, a veces a mejor y a veces a peor, pero no tenía idea del cambio irreversible, de la revolución, y no tenía noción del progreso. Fin de la cita. No sé si se puede afirmar lo mismo de Cervantes. Sí es cierto que Cervantes leía los clásicos como sus contemporáneos, lo cual no es una afirmación peyorativa, sino que es una afirmación, creo que recoge esa dimensión renacentista que se expande al barroco español posteriormente, de leer a todos los autores y acogerlos de igual medida. Por un lado, por una dimensión más filosófica, si pudiéramos llamarlo, también por la conciencia del movimiento, Cervantes tenía esta conciencia del cambio permanente. En todo caso, también leyendo, creo que Cervantes sí era consciente sobre el gran progreso científico y los grandes avances de la ciencia española de la época. De hecho, en el coloquio de los perros, el autor alcalaíno destaca la gran cantidad de estudiantes que asistían a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá a finales del siglo XVI. La metodología complutense, que hemos de recordar, defendía precisamente la práctica de la autopsia, que era novedosa, y las comprobaciones empíricas siguiendo el movimiento besseliano. Por otro lado, también Cervantes era conocedor de las enseñanzas matemáticas y astronómicas de las universidades de Salamanca y Valencia. Los textos de Copérnico eran ya conocidos por el astrónomo valenciano, por ejemplo, Jerónimo Muñoz, quien fuera leído por Tycho Brahe, que precisamente revolucionó la astronomía y que mencionaba David Wootton.
Los estatutos de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, mencionan a Copérnico como lectura recomendada. En la Cosmografía y Libros Introductorium, publicada en 1499, Jan Nebrija recomendaba leer a Estrabón, Plinio, Mela y Ptolomeo. Las navegaciones de Colón, como hemos señalado, habían aportado numerosas consideraciones y datos sobre fenómenos físicos y geográficos. Y es muy probable que Cervantes supiera bien acerca del estudio de la astronomía en Salamanca, y creo que lo confirma también aquella afirmación de la primera parte del Quijote, en donde dice que Grisóstomo había estudiado durante mucho tiempo en Salamanca porque sabía de la ciencia de las estrellas. Cervantes entonces posee una cosmovisión medieval en medio de una época de exploraciones que tiende a nuevas y mejores observaciones astronómicas. Y una cuestión resalta en ese tiempo, la nueva vinculación entre ciencia y técnica, porque era necesaria esa relación entre la navegación y los descubrimientos o las nuevas investigaciones en torno a la astronomía. En medio de la efervescencia exploratoria surge esa exaltación de lo moderno frente a lo antiguo y la crítica a los modelos clásicos que eran evidentemente erróneos. Nos referimos a los modelos clásicos acerca del mundo, de la astronomía. Queda claro entonces que la idea de progreso que tenía Cervantes probablemente difería mucho, si es que creemos a Wootton, de la de Shakespeare, aunque sobre esto serían necesarias mayores indagaciones y comparativas. Para terminar, quería comentar algo sobre las cuestiones que llaman la atención a partir de esta lectura. Y es que, a pesar de esta revolución científica y tecnológica, la revolución científica que acompaña también a la revolución que es la que permite la exploración del océano, no incide en la llamada relación antropológica de Cervantes. Es decir, que Cervantes se aproxima a esta exploración manteniendo una mirada sobre el ser humano que se mantiene. Lo que podríamos llamar hoy ciencia aplicada, en donde la astronomía se vincula a la técnica de navegación y las observaciones vinculadas a estas actividades, cambiaron totalmente la idea que se tenía de la naturaleza, pero sobre todo cuestionaron lo que las autoridades medievales habían enseñado sobre el mundo celeste. Es decir, que los cambios sobre las enseñanzas acerca del mundo podrían poner a prueba la definición de la naturaleza humana. A lo que me refiero es que para los medievales el concepto de cosmos, en griego uranos, tenía una relación muy cercana, como una estructura, con la concepción sobre la naturaleza, sobre el mundo terrestre, la physis. Y así esto es en las propuestas de Platón y Aristóteles. Esto es una estructura inamovible, es decir, que si el cosmos cambia, o nuestra visión sobre el cosmos cambia, también debería cambiar nuestra visión sobre la Tierra y por ende sobre el ser humano. La idea del ser humano, sin embargo, se mantiene en Cervantes a pesar de las controversias astronómicas, de los progresos náuticos, en suma, de la revolución copernicana. La nueva filosofía natural también fue muy importante, aunque menos estudiada. Los personajes cervantinos responden a nociones axiológicas de la filosofía clásica. Los mismos no se comportan con criterios psicológicos, sino ontológicos. Cervantes seculariza el fenómeno de la escritura, intercambiando las misas por su Cilia Mete, y en cuanto a las pasiones, lejos de desarrollar una psicología inexistente todavía en su tiempo, utiliza las variables metafísicas que conoce. Cervantes, entonces, a pesar de estos cambios enormes y de este mundo lleno de avances, mantiene, como he señalado, su visión del ser humano y somete a sus personajes a numerosos cambios. Sin embargo, es decir, muchos de los personajes cervantinos también viajan, muchas veces tienen alteraciones sobre sus visiones del mundo. Y es muy interesante entender cómo, a pesar de esto, Cervantes mantiene en muchísimos casos, y el más ejemplar es el del Quijote, un equilibrio, un gran equilibrio. Es decir, que Cervantes
Cervantes logra rescatar a sus personajes de estas enormes turbulencias. Sería interesante saber qué sistemas epistemológicos son más flexibles o hacen depender la idea, como he señalado, de la naturaleza con el cielo y específicamente dentro de la naturaleza con el ser humano. Aquello en que el poema pone un espejo ante la naturaleza, como definiría precisamente Hamlet. Cervantes refleja bien cómo la idea medieval del mundo entra en crisis. Pero a pesar de que esa idea medieval del mundo entra en crisis, Cervantes rescata la idea del ser humano. El desplome de esta parte del sistema medieval debería de alguna manera conducir al derrumbe también de la idea del ser humano. Sin embargo, el autor que estudiamos en estos días, esta visión es una visión coherente en donde el alma humana sigue manteniéndose ecuánime frente a las turbulencias interiores y exteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Martínez. Abrimos ahora un turno de diálogo, de preguntas, pero que será oportuno para nuestros tres ponentes. Por favor. Para Miguel Ángel, ¿es posible que quiera ser Cervantes ese héroe en el personaje de Don Quijote? En el Quijote Cervantes murmura de todos, también de la sociedad. No sé, puede ser que sea Cervantes el que quiera representarse en ese héroe, aunque luego resulta ser fallido. Bueno, es difícil, ¿verdad? Sí, no, eso es un salto especulativo bastante arriesgado, ¿no? Yo no me atrevería a establecer esa asociación. No lo he investigado como hipótesis, no me lo he planteado como hipótesis. Lo que sí me he planteado inicialmente estaría en la línea de la interpretación, ¿no? Lo que he intentado traer hoy sería una de tantas interpretaciones, el inicio de una de tantas interpretaciones sobre el significado de ese personaje tan universal que es el Quijote. Y bueno, yo hacia lo que tiendo es hacia pensar que tal vez a Cervantes le hubiera gustado escribir algo épico, ¿no? Le hubiera gustado, porque la épica, la poesía épica, parece que es el género prestigioso, ¿no? Parece que es el género de los géneros, ¿no? Entonces, para alguien del talento de Cervantes, es un desafío igualarse o tratar de llegar a ser como los mejores, ¿no? O sea, Virgilio, por ejemplo, ¿no? Pero no puede porque su tiempo no lee y las características de su tiempo, cuando para mí el Quijote es el intento de hacer épica, pero fracasa porque él reconoce que no puede hacer épica, porque él es la cosmovisión cristiana o la idea cristiana de la vida no le permite trabajar con el concepto del héroe que va a sacrificarse por una idea, ¿no? No sé, estaba apuntando algunas cosas aquí mientras... O sea, Don Quijote es un héroe que acomete batallas poco nobles en todo momento, ¿no? Con los carneros, a los molinos, a los hombres de vino, a los títeres de Maese Pedro, ¿no? Son batallas ridículas, ¿no? Entonces, en Don Quijote tenemos esa especie de antítesis que es la voluntad suya de querer ser un héroe, como sus admirados héroes de tinta o de papel, y luego todos los procedimientos del discurso narrativo que le obstaculizan esa misión. Lo que sí vemos es una voluntad de hierro,
en ese personaje por querer acercarse a esa idea y de querer realizarla. Pero tiene en contra a su creador, a Cervantes, que no le permite eso. No se lo permite. Y el resultado de la lucha entre su personaje y su creador es el producto que vemos y que reconocemos en ese personaje. Ese oxímono de un ridículo. ¿No? Por eso tanta ambivalencia y tanta ambigüedad suscita y tanta mezcla de sentimientos y esa línea interpretativa doble, a veces confrontable, otras veces más convergente, de que es una novela de burlas, es un funny book, como así se lo leyó en el siglo XVII, ¿no? Una novela de burlas, y luego los románticos, pues no, dicen, ¿qué novela de burlas? Aquí lo que hay es otra cosa. Aquí lo que hay es el coqueteo con una idea grandiosa. Aquí lo que hay es la búsqueda del espíritu. Lo que hay es la idea, la pureza. ¿No? Aquí, entonces, esto es lo representativo del universal humano. Bueno, hoy tenemos esas dos líneas que todavía, para un lector más inocente, que se puede aproximar con sensibilidad, inteligencia y deseo de leer esta obra, esas dos líneas siguen siendo válidas y compatibles, me parece. O sea, yo creo que Cervantes ha conseguido hacer eso. No sé si he contestado a la pregunta. Sí. La idea, yo no me atrevería a pensar, o no sé, no sabía cómo justificarlo, si Cervantes era con la idea de que Quijote pueda ser él y transferir un supuesto deseo de inmortalidad a través de su creación. Supongo que es lo que tal vez muchos escritores que se consideran capacitados en secreto persiguen, ¿no? Persiguen vivir de la memoria de las generaciones, ¿no? Aterrorizados con la muerte. Es que el tema de la muerte es un tema barroco. La muerte es un tema presente en todo el siglo XVII, en todos los escritores, ¿no? Entonces están obsesionados con la muerte y cómo la trasciende. Pues se desafían su talento, su inteligencia y combinan entre ellos mucho. Me había callado. Buenas tardes. Muchas gracias por potenciar nuestra imaginación en torno a Quijote. En la línea del compañero de hipótesis, desde una gran ignorancia, porque yo soy un gran ignorante de Quijote, pero también en el mundo, en la posibilidad esta de suponer por qué el Quijote, lanzo otra hipótesis, absurda quizá, seguramente, pero también con intención de llevarlo más a lo terrenal, a que quizá, ¿qué posibilidades veis de que Quijote pudiera ser simplemente la expresión de un tipo de ciudadano o de personaje muy común en aquella época, atendiendo al contexto a lo mejor, o a la psicología, o a cómo se sentía la sociedad, tanto en cuanto a querer ser y no poder, quizá a un sentimiento de impotencia de una sociedad, o quizá a un tipo de personaje que quizá le rodeaba a Cervantes en su pueblo, en su ciudad, en su gente deseosa de querer llegar a ser algo que es imposible por realmente lo inmundo de su existencia, ¿no? Pero que tuviesen, quizá, estoy hablando del típico loco del barrio, ¿no? El típico loco del barrio que Cervantes lo viera y le pudiera inspirar algo tan grandioso como es este personaje, ¿no? Pero que quizás se fundamente en una persona normal, ¿no? No sé si los que ya habéis investigado pudiera enlazar con algo tan llano como eso, o no, o siempre... Perdonad un momento, yo creo que me ha gustado lo que ha preguntado este joven, porque efectivamente creo que hay lo que hoy llamamos modernamente muchas personas que no quieren ser un número
buscan significarse. Entonces, pues los hay que pues son nudistas, los hay que, yo vivo en Barcelona, salen a la calle a todas las manifestaciones reclamando la independencia, otros son ecologistas furibundos. Creo que hay cada vez más gente, perdonad la interrupción, que desea no seguir siendo un número. Y creo que en nuestra sociedad, en la que estamos viviendo, más todavía. La inmensa mayoría de independentistas, por ejemplo, que yo conozco en Cataluña, son pensionistas. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Se apuntan a une ese no ser nada con el ansia de llegar a ser. Quizá en el contexto del siglo XV, XVI, yo no sé qué sentimientos de... Pero bueno, aquí el experto en heroicidad... Claro, por eso pregunto. Si hay alguna investigación en torno a el Quijote, que es una representación de un tipo de ciudadano, ¿no? Bueno, nosotros también, claro, la tradición del loco, Carlos también lo sabe, la figura del loco como tradición literaria es muy antigua, ¿no? El loco como Loco genial. Lo que pasa, yo creo que lo que ocurre con Cervantes y con el Quijote es que ennoblece al loco y le dota de una voluntad que se autodetermina. Y yo creo que ahí está toda la diferencia con los otros locos de la literatura anterior, la literatura en Frenesí, la literatura de otras tradiciones, ¿no? Pueden traer. Lo que Cervantes lo que hace es convierte a su loco en un loco sublime, ¿no? Lo dota de otras características y no es un alienado. No es un alienado que lo pone a dialogar. Cervantes pone a dialogar al extravagante, al que tiene la idea más extravagante de todas, ¿no? Lo pone a dialogar con la comunidad. Y estudia cómo reaccionan los distintos individuos de esa comunidad. De tal manera que a través de esa relación con la alteridad vamos entendiendo y comprendiendo esa época, ¿no? Y yo creo que eso es genial. Yo creo que eso es una contribución de primera magnitud que debemos agradecer a Cervantes. Y luego el hecho de que decida generar en un personaje tan extravagante, tan estrambótico como ese tiburón, una voluntad de autodeterminarse, yo creo que ahí se iniciaría el pistoletazo de salida para el individualismo contemporáneo, ¿no? El individualismo como un concepto. ¿Como un concepto en qué sentido? Pues en el sentido del empoderamiento frente a los agentes que existen en el campo de la realidad, y a las instituciones y a los lugares que siempre están tutelando la identidad de las personas y diciendo lo que son, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, la familia, por ejemplo, ¿no? Son lugares que determinan, que construyen la identidad de un sujeto sin que el sujeto en ningún momento diga, esto a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, ¿no? Sino que ya le producen. O sea, lo que tenemos es agentes, individuos producidos que no son individuos, ¿no? Y Cervantes dice, bueno, voy a ver eso cómo lo cambio, ¿no? Para generar en un individuo peculiar una voluntad de hierro para decidir qué quiere estar. Y yo creo que eso es... Pero eso es una capacidad de los locos. Ellos transgreden, ¿no? Locos entre comillas, pero esa discapacidad entre comillas sí te permite transgredir la realidad, ¿no? Pasamos a otra pregunta. Sí, bueno, es una pregunta precisamente que va sobre la inmortalidad. Que le voy a hacer Susan, ponte en la piel de Cervantes, y a ver si coincidirías con él, puesto que ha mencionado la Galatea, el Quijote y el Persiles. ¿Cuál crees de las tres que te haría inmortal? ¿La Galatea, el Quijote o Persiles? Está claro que sabemos cuál sería la respuesta del Cervantes escritor. Es una pregunta que siempre te hacen esta pregunta los que no conocen bien, pero la gente que dice, ¿por qué? Específicamente los que no leen en español dicen, ¿por qué? ¿Por qué esta obra?
¿qué tiene esta obra que es tan importante? Acabas de explicarlo bien, pero creo que quisiera añadir un punto clave, es que Cervantes no empieza con el Quijote en el sentido positivo. Su tono en los primeros capítulos es un tono de insulto máximo a este loco. Sí, muy agresivo. Luego cambia al darse cuenta del desarrollo. Y esto tiene mucho que ver. Y creo que para Cervantes, para el mismo Cervantes, él dice en un momento que lo que viene en el Persiles será su mejor novela. Creo que mejor en ese sentido de estructura pulida, pero en la recepción del texto, en los varios mensajes y en eso darle la libertad al ser humano, es el Quijote sin duda, sin cualquier duda. O sea, Susan Cervantes se eliminaría por el Quijote para la inmortalidad. Creo que sí, sí, por eso lo tiene, y eso es la respuesta a la pregunta que siempre hacen. ¿Por qué este libro? Es porque este libro tiene esa resonancia, no importa en dónde, ni para quién, para los niños, como hablaban antes. Y lo que dijo Ángel también tiene que ver, la idea de cambiar el rumbo. Si cambian los cielos, es la secularización del mundo que vemos en este momento. Y no importa que cambie el cielo, no importa que haya cambiado la Biblia con el descubrimiento, entre comillas, de las Américas. Todo cambia, pero el ser humano en este momento toma para sí, es lo que acaba de decir Miguel Ángel también. Sí, creo, sí, sí, no. Contestamos. No, era tú, es tú. Sí, para Susan, yo tengo entendido que Cervantes muere con la idea de que su mejor obra iba a ser Los Persiles. Sí, por ahí va. Sí, tiene en la cabeza eso, ¿eh? Por ahí va. Sí. ¿Y qué quiere decir? Porque lo dice, mamá, ¿qué quiere decir por decir ese? Pero también dice en este mismo, cuando dice, Persiles será el mejor o el peor. Sí, lo propone como dos, porque sabe que es extremadamente alto, pero extremadamente qué. Y ahora se van captando más mensajes, del Persiles con los estudios que se ha comentado, como alguien dijo antes hoy, lo de los varios centenarios. Lo dijo Carlos. Sí, lo de los varios centenarios nos ha puesto otra vez a todos a remirar con otra óptica. Y esa óptica cambia con el tiempo, como dicen también de lo del cielo versus Digamos que el Persiles se va revalorizando en el tiempo. Sí, se va revalorizando sin duda. Y creo que hay mucho más en el Persiles, que no se ha desentrañado todavía, porque no es una lectura que de inmediato te da el golpe. El Quijote sí, te da de inmediato el golpe, pero el Persiles, y por eso todos no quieren estudiar mucho a un libro, pero un libro que te cautiva de inmediato, sí, todos lo van a leer y leen mucho. Sí. ¿Más preguntas? Sí, Carlos. Bueno, lo primero de todo quería felicitar a los tres ponentes, ha sido una mesa muy interesante y el debate también lo está siendo, ¿no? Entonces, a ver si puedo ser rápido, dos ideas. Primera, redondear esto que ha dicho Susan muy bien, de que, claro, la sombra del Quijote es tan alargada que ha oscurecido el teatro de Cervantes, ha oscurecido la poesía, ha oscurecido incluso las ejemplares, pero en las últimas décadas hay una recuperación, en concreto del Persiles, hubo un congreso importante en la Asociación de Cervantistas en Lisboa, hubo con el centenario de la publicación del Persiles otro congreso grande en Tromsø, en Noruega, es decir, donde inicia la acción del Persiles, y cada vez se va sumando más bibliografía y efectivamente todavía podemos seguir explorando mucho más esos otros territorios de Cervantes que no son el Quijote y que también son importantes, ¿no? Nunca alcanzarán la potencia y la fuerza que tiene el Quijote, pero podemos seguir avanzando. Y respecto a lo que se ha comentado, yo añadiría un concepto que me parece interesante, que es desengaño, ¿no? Desengaño me parece muy importante. Cervantes nace en tiempos del emperador Carlos, participa en Lepanto, es decir, en un momento glorioso de la monarquía hispánica, etc. Pero pasan los años, fracasa
grande y católica armada contra Inglaterra, ¿no? No dijeron los españoles aquello de la armada invencible, la grande y felicísima armada, la católica armada, ¿no? Los ingleses, que lo recordaba esta mañana yo, saquean Cádiz, ¿no? El mundo que conoció Cervantes joven está cambiando y él se da cuenta de eso, ¿no? Y entonces eso me parece que es un concepto muy interesante a la hora de analizar el Quijote y sobre todo el Quijote, la segunda parte, donde la crítica a los cortesanos ociosos personalizados en los duques, ¿no? Es muy importante. Sobre la épica, es cierto, Cervantes no escribió un poema épico, ¿no? Como Ercilla. Cervantes fue uno de esos grandes soldados poetas, ¿no? Que hubo muchos en la época. Lope, Calderón, Aldana, Garcilaso, etc. Pero, por ejemplo, Cervantes se burla de muchas cosas, pero de lo que nunca se burla, por ejemplo, es del valor heroico, de la heroicidad. Y pongo por caso los dos sonetos a la pérdida de la goleta incluidos en el Quijote, que yo los estudiaba en cierta ocasión, ¿no? Ese alimento épico, digámoslo así, permanece. De eso no se va a burlar, de los soldados caídos en batalla, de los muertos. Me parece interesante, ¿no? Pues añadir un poco este concepto, ¿no? De desengaño y al mismo tiempo no burla de lo heroico. Pero para redondear la cosa, claro, la gran genialidad, una de las grandes genialidades de Cervantes es hacer que el personaje que propone los grandes ideales, lo que todos defenderíamos, por así decir, sea un loco, ¿no? Es decir, esa es otra de las grandes genialidades de Cervantes, ¿no? Lo ha dicho muy bien Miguel Ángel, ¿no? Poner a dialogar al extravagante, al loco, con la comunidad y a ver cómo reacciona esa comunidad, ¿no? Que es lo que no hace el falsario, que es autor, ¿no? Eso es. Lo aísla más, sí. Lo aísla permanentemente, no hay ningún diálogo en esa novela del Quijote con esa comunidad, ¿no? Y eso es una importantísima diferencia, yo creo, para leer a las novelas. Una pregunta más. ¿Algún comentario? Bueno, pues vamos por finalizar la primera jornada del Congreso. Mañana nos trasladamos a otro escenario que es el salón de actos del Consejo Regulador de la Dirección Turística. Así que todos ustedes están invitados a las 9:45, 1:15 de la mañana, en la Avenida del Cristal, el Consejo Regulador, en la Avenida del Cristal. Pues muchas gracias.